Hola, en este video estaremos viendo el periférico de entrada-salida digital para el microcontrolador Atmega 328. Lo estaremos viendo su configuración en lenguaje C. Recordando que los diferentes pines de entrada-salida que pertenecen al Atmega 328 están agrupados en puertos. Dentro de cada puerto están agrupados en registros, lo que llamamos registro de lectura, registro de escritura y registro de configuración. En el cual en el registro de configuración nosotros podíamos determinar si cada pin se comportaba como un pin de entrada o de salida. Si colocábamos un 1 en el registro de configuración, ese pin correspondiente va a ser destinado a ser una salida, y si poníamos un 0, se correspondía a una entrada. Si quieren ver más teoría de cómo funcionaba el periférico de entrada-salida digital, pueden visitar la lista de reproducción de periférico entrada-salida en lenguaje Assembly, donde se explica con mayor detalle el funcionamiento del periférico. Estos tres registros, teníamos el registro de lectura, que era el PIN, el registro de escritura, que era el PORT, y el registro de configuración, que era DDR. En nuestro caso, tomando como ejemplo el puerto B, tendríamos entonces port B, DDR-B y PIN B, con cada uno de los correspondientes bits. ¿Cómo hacemos para colocar un 1 en un bit? En lenguaje C lo podemos realizar de la siguiente manera. Ponemos el nombre del registro, como podemos ver aquí, el registro por B, y podemos usar una máscara donde tenemos 1 menor por B5, que B5 es el bit que en este caso quiero colocar en 1, y aplico una operación OR. La operación OR significaba que la tabla de verdad de la operación OR me indicaba que si había un bit en 1, el resultado va a ser 1, verdadero. Entonces, si yo ponía un 0 con respecto a otro valor X, el resultado va a ser X. ¿Sí? Si X es un 1, va a resultar un 1. Si X es un 0, va a resultar un 0. Entonces teníamos el registro con su valor original y la máscara donde yo pongo un 1 en el lugar del bit que yo quiero. En este caso coloco un 1 en por B5. Al aplicar la máscara de la OR, todos los bits mantienen el valor, salvo el bit 5, en el cual queda en valor 1. Lo mismo puedo plantear si decido colocar un 0. Si deseo colocar el pin en 0, aplico una operación, pero en vez de ser una OR orientada a bit, es una AND orientada a bit, donde le aplico una máscara, pero ahora una máscara invertida. Por eso tenemos aquí el símbolo adelante del paréntesis, tenemos el signo de negación. Entonces pongo un 1 en el bit que deseo modificar. Al estar negado a la máscara, se niega toda la máscara y me queda todo en 1, salvo el bit que deseo modificar, y se pone en 0. Y al aplicar la operación AND, la operación AND decía, la tabla de verdad de la operación AND decía que donde haya un 0 en algunas de las entradas, el resultado daba 0. Entonces, si yo comparo X, hago una AND entre X y 1, el resultado va a ser X. Dado que si X vale 0, el resultado da 0. Si X vale 1, 1 y 1 da 1. En cambio, en el bit 5 que está tomado en este ejemplo, no importa qué valor tenga B, sea 0 o 1, el resultado siempre va a ser 0. Y de esta manera, el registro por B, en este ejemplo, se ve solamente modificado en la posición 5 y todas las demás posiciones permanecen en su valor anterior. Si yo deseo configurar el pin de entrada-salida, debemos modificar el registro DDR-B. En este caso el registro DDR-B lo modifico colocando un 1 en el bit del pin que yo deseo que se comporte como salida. Aquí podemos observar que no está escrito como en la diapositiva anterior, que tenía la operación OR con una máscara, sino directamente la máscara. Esto hace que se coloque un 1 en esa posición y todos los demás bits queden en 0. De esta manera configuro el bit 5 como salida y los demás bits como entrada. Si yo deseo configurar más de un bit, puedo aplicar
varias máscaras unidas con la operación OR, en donde aquí estoy poniendo un 1 en el bit 5, 4 y 1. Estos bits van a ser configurados como salida y los demás van a ser configurados como entrada. A un bit que está configurado como entrada, por ejemplo el B0, yo le puedo activar la resistencia pull-up que posee en ese pin, colocando un 1 en esa posición. Por ejemplo, si yo quiero activar la resistencia pull-up del pin B0, coloco un 1 en esa posición, el por B, y ahí activo la resistencia pull-up, siempre y cuando B0, port B0 esté configurado como entrada. ¿Cómo hago para preguntar un estado de entrada de un pin de entrada-salida? Puedo preguntar si está en 1, con una nomenclatura similar, aplicando una máscara, con una operación AND respecto al registro pin B, o al registro de interés de donde quiero ver el pin determinado. Entonces la máscara lo que va a hacer es que esta operación me muestre un 1 si el bit pin B0 está en alto, en verdadero, en 1, y va a quedar en 0 si no es así. Recordando que cualquier valor distinto de 0 en el if, una condicional, es considerado verdadero, por lo tanto se va a cumplir lo verdadero, y si no, se va a cumplir lo falso. Entonces, si pin B0 está en 0, no se cumple la condición, el AND da 0, el resultado de esta operación da 0, y se va al falso directamente. En cambio, si pin B0 está en 1, esta condición va a ser distinta de 0, por lo tanto es verdadera, y se ejecuta el condicional verdadero. Puedo negar esta condición y preguntar si está en 0. Si yo niego este condicional, si la operación AND me da 0, la niego a nivel de variable y se convierte en un lógico verdadero, y ejecuto y puedo preguntar si ese pin determinado está en 0 o no. En cambio, si la operación da 1, al negarlo me da 0, o sea, si la operación me da verdadero, o sea, distinto de 0, lo niego y me da falso y corresponde al falso. Entonces, de esta manera, yo puedo estar mirando un bit determinado de un registro. Para ver la aplicación de estas instrucciones, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es un pulsador, que mientras yo presiono el pulsador se prende el LED, y cuando suelto el pulsador se apaga el LED. Para ello, iniciamos nuestro programa, nuestro punto de entrada del programa, que es nuestro principal, nuestro main. Configuramos como salida el bit 5, que es donde está conectado nuestro LED, y nuestro pulsador, que está conectado al pin 0, el puerto B0, queda configurado como 0, o sea, como entrada. Inicializamos nuestro ciclo infinito, donde vamos a poner nuestro programa, nuestro código. Luego preguntamos si pin B0 está en 1. Si es así, lo ponemos al pin B5 en 0, o sea, apaga el LED. Recordemos que en este caso nuestro pulsador está conectando a 0. Tenemos una resistencia física de pull-up externa conectada, donde estoy colocando, si suelto el pulsador se presenta un valor de tensión alto, 5 volt, o valor alto en el pin, y cuando lo presiono se presenta un valor de 0 volt. Entonces, cuando yo presiono el pulsador, esta condición que estoy planteando aquí se hace falsa. Vamos al else, en donde pongo en alto, pongo en 1 el bit 5 y cierro el ciclo infinito y cierro mi programa main. Si yo no quisiera tener una resistencia pull-up externa, puedo aplicar una resistencia de pull-up interna aplicando un 1 en por B0, y de esta manera activar la resistencia pull-up interna de la Mega 328 en el pin B0. Podemos ver el funcionamiento de este programa. Podemos ver un ejemplo. Está realizado en Tinkercad, en donde yo tengo cargado el programa que acabamos de ver y
Si presiono, se enciende el LED y y suelto el pulsador, se apaga. Presiono, se enciende y suelto el pulsador, se apaga. Tengo la resistencia física aquí configurada para hacer un pull-up, pero esta resistencia de 10K que tengo configurada aquí abajo, tranquilamente la puedo obviar y configurar, como vimos en el ejemplo recién, la resistencia pull-up interna para este pulsador que está conectado en B0. Espero que se haya entendido cómo configurar los pines entradas-salidas en el lenguaje C, y si quieren revisar más teoría, pueden revisar la teoría de cómo funciona en más detalle el periférico entrada-salida, descrita en la lista de periférico entrada-salida en Assembler, y quedo atento a cualquier consulta.